silenciadas las noticias por lo evidente. Va a decir usted cómo es eso. Sí, a veces porque ahí están, y entonces es la normalización de lo sanguinario. Silenciadas a veces también por la cuesta de enero, o por los salarios bajos, o por el desempleo. Silenciadas las noticias también por pues el terror a enfermarse, a morir. Silenciadas por muchas cosas. Esas noticias están ahí y siguen siendo uno de los peores cánceres: la violencia, el homicidio, la violencia, los asesinatos, y además, y para el colmo, los periodistas también. ¿Cómo entender el fenómeno de la violencia en el mundo? ¿Cómo entender el fenómeno de la violencia en nuestros países, en América Latina y en este caso en México? De verdad hay mucha preocupación, y si no hay preocupación es para que nos preocupemos aún más porque esto no se ha resuelto. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. La prensa fue su familia, sus amigos, periodistas. Y lo único que de mi parte yo quiero enfocar es de que sigan en la lucha. Yo le dije, no te preocupes, Fátima, ahora que vendamos más dulces. Era una niña muy dulce. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias al equipo también de editores, diseñadores y a la investigación que usted ya escuchó. Vamos directamente con nuestros analistas. Gracias a usted, como siempre, por el apoyo, sobre todo en este año que acaba de terminar, y porque pues nos ayudó con la censura de YouTube, que nos sigue persiguiendo sin duda. Ya nos censuraron otros programas porque no se puede hablar de lo que no conviene a la élite. Gracias. Tenemos esta noche a dos intelectuales de profundidad, dos intelectuales de mucho respeto que admiro y que quiero también mucho desde la parte cognitiva. Gracias a los dos por estar aquí. Iván Uranga, activista, periodista, investigador social. Muchísimas gracias, Iván. Escritor, por supuesto. Gracias por estar aquí. Y Cristian Ader, usted también lo conoce en las... Gracias a ti, gracias Cristian Ader, usted lo conoce en las redes sociales, también muy activo, siempre levantando la voz, intelectual de peso completo. Gracias a los dos, Cristian. Este programa es muy sencillo, solo una pregunta y la réplica. Es muy fácil quizá y muy difícil por la pregunta, quizá también. Cristian, comienzo contigo. ¿Por qué ningún presidente de México en los últimos años, o en los últimos 40 años, ha podido terminar con la violencia? Adelante, Cristian, te escucho. Gracias, Roberto. Bueno, en primer lugar, porque no creo que vivimos en un sistema que prácticamente se le rinde culto a la violencia, y al mismo tiempo, dentro del Estado mexicano, tradicionalmente ha sido una organización tal cual, criminal y violenta, con vínculos con el crimen organizado, parte del mismo crimen organizado en todos los niveles, federal, municipal, estatal. Sumado a esto, hay que entender que a partir de hace 2 décadas, concretamente
a partir del periodo de Felipe Calderón Hinojosa. En ese momento es cuando la violencia, de por sí ya brutal, que lo tocaba a todos, se exacerba a niveles nunca antes vistos, por lo menos en este país, desde, me atrevo a decir, desde comienzos del siglo XX, del periodo revolucionario, tal vez durante la Guerra Sucia, y es una violencia que se maximiza, pero lo peor de todo, es una violencia, y lo dijiste ahorita que estabas haciendo la introducción del programa, es una violencia que se normaliza, y la gente se acostumbra a la violencia, y creo que es lo peor de todo. Por supuesto, hay gremios que son mucho más afectados por la violencia, regiones que prácticamente son controladas por distintos tipos de crimen, porque también está el crimen dentro de las instituciones, totalmente corrompidas hasta la médula, y al mismo tiempo ese crimen que prácticamente controla a las mismas instituciones desde fuera, ¿no? E incluso también desde el exterior. Y creo que eso es lo peor de todo, que notas cuando la violencia, prácticamente nadie se puede inmutar, cuando asesinan a una periodista, a un defensor de derechos humanos, ambientalistas, etcétera. Esa es la peor violencia, porque ellos son la vanguardia de la sociedad en muchas maneras, ¿no? Son quienes defienden justamente la tierra, las aguas, la palabra, incluso, hablando concretamente de los periodistas. Estamos hablando de que en suelo mexicano desde 2018, si las cifras no me fallan, han asesinado a 60 periodistas aproximadamente, y además de esto, más o menos más de 100 líderes sociales en múltiples campos, ¿no? Y curiosamente, en este momento el gobierno federal, cuando llega López Obrador a la presidencia, se habla de que va a haber disposición para tratar de solucionar tanto los casos previos que han sido prácticamente ensombrecidos, y al mismo tiempo las cosas que pudieran pasar, ¿no? Pero vemos que no se ha detenido la espiral de violencia, y nuevamente lo toca todo. Por supuesto, lo peor de todo es que, lo repito, es lo más aterrador de todo, está normalizada, la gente se acostumbra a vivir en estados donde se impone un sicariato, donde hay decapitaciones, porque continúan, por supuesto, ¿no? Hay en distintos niveles institucionales el gobierno ha buscado hacer cosas, pero le falta muchísimo, ¿no? Y también habla esto también de este abandono que hubo por muchísimas décadas, y el control tan terrible que tiene el crimen organizado en distintos niveles, en todo lo social. Lo repito, hay lugares en este país donde prácticamente el Estado no existe, es otro tipo de nivel de gobierno, y estamos viendo las consecuencias de esto, ¿no? Lamentablemente, con el asesinato de Lourdes Maldonado, pues es otra gota más de sangre a un vaso que se derramó hace muchos años, y es lamentable, ¿no? Que justamente México sea uno de los países, y también hablando del caso latinoamericano, porque en Latinoamérica no están exentos de esto. Por citar otro caso, igual de terrible que México, el caso colombiano, que también es atroz. Por supuesto, colombiano. Oye, Cristian, para que me quede claro y pase con Iván, lo que me estás diciendo es que la solución nunca ha estado en el gobierno en sus diferentes niveles, ¿o es que el gobierno ha sido incapaz e inepto? Yo creo que dependiendo del periodo y el contexto, creo que en un primer momento hay una complicidad profunda por parte del gobierno, pero también hay una incapacidad, incluso cuando ya hay, digamos, la apertura para tratar de resolver esto, llega un punto en que el gobierno está totalmente rebasado, y también creo que tiene mucho que ver con cómo la criminalidad, más allá de que esté normalizada, cómo la gente encuentra incluso en el crimen, porque también es un problema sistémico, sin duda alguna, la única solución para salir de la pobreza y la miseria, ¿no? Y esto implica también deshumanizar. La deshumanización es terrible. Bien, voy con Iván. Iván, gusto en saludarte, te mando un abrazo virtual. ¿Qué más quisiera dártelo en persona? Sabes todo nuestro respeto hacia ti. Iván, la misma pregunta, ¿por qué ningún presidente en los últimos 40 años ha podido eliminar la violencia? Pues primero saludos a todos, Gracias. A tus seguidores y a ponente, a la gente que te apoya. Mira, estoy retirado ahorita de los medios por cuestiones de salud, soy convaleciente de algo muy fuerte, que no tiene que ver con el COVID, pero sí con el corazón. Pero porque es un tema que he estudiado, es uno de los principales temas que he estudiado durante
pues yo creo que más de 40 años. Y ha sido víctima, creo. Sí. De hecho, ese es el origen, ¿no? Yo nazco en la violencia, pues, ¿no? Soy hijo de guerrilleros. Y a mí la violencia es algo muy íntimo, ¿no? Es algo que he vivido. Yo viví toda la guerra sucia. A mí me despojaban de cualquier pertenencia cada vez que se presentaba la gente de seguridad en la casa. Y éramos 3 menores de edad los que vivíamos ahí, ¿no? Solo porque la cuestión política de mis padres. Y después, pues también participamos activamente en muchas cuestiones que nos tocó, incluso enfrentamientos muy fuertes con las Fuerzas Armadas del gobierno. Entonces, la cuestión es de origen, o sea, no es privativo de México, pues, ¿no? O sea, la violencia, el incremento de la violencia es un eje permanente de la estructura humana. No se nace violento, definitivamente, pero sí hay un condicionamiento, una propensión, sobre todo por las formas que vamos adquiriendo alrededor, la gente que nos rodea, el medio, la forma en la que está diseñada la propia civilización. Recordemos que quien ha gobernado desde el origen de la humanidad han sido los bárbaros, han sido los más brutos, quien ha tenido la mayor fuerza para poder obtener el poder. Entonces nunca hemos sido gobernados por los sabios, nunca hemos sido gobernados por la gente inteligente, por la gente culta, sino por quien ha obtenido el poder a través de la fuerza. Y la fuerza en la actualidad se ha convertido pues en este proceso de socavamiento de la oposición, en utilizar a las mayorías como un instrumento de poder, como un gran mazo, pues, ¿no? Para someter. Pero ¿esto qué nos provoca? Bueno, esto ha generado que quien se acerca a estas estructuras de poder tiene estas características que son propias de lo que conocemos como patriarcado, ¿no? Digamos que el origen es antropológico, tiene carga genética, y estamos en una sociedad violenta por naturaleza. No es que se nazca violento, se nazca malo, sino que el medio es el que nos va. Y eso se va entendiendo. Imagínense por qué se ha incrementado la violencia en los últimos años en México. A ver. Estos 40 años que tú hablas, la gente que nacimos antes de esos 40 años, los grados de violencia social que se vivían de forma natural eran ínfimamente menores. Digamos que uno no veía muertos en la calle. Eso era algo totalmente extraordinario. Uno no sabía de estos secuestros despiadados. Uno no sabía de estos mochorejas, cortacabezas, cortamanos, descuartizadores. Eso era algo que alarmaba tremendamente a la sociedad. Antes de Internet, digamos que ese es el parámetro real de los procesos del constructo colectivo global, del pensamiento global. Antes de Internet, lo que marcaba un eje para poder identificarte, digamos que los niños, cuando sus sueños de ser, cuando fueran grandes, era parecerse a alguien, ¿no? Parecerse a los padres, porque era su estereotipo de poder, que tenía el poder, que ellos querían salir por naturaleza. Todos los seres humanos queremos estar ajenos al poder, salirnos del poder, y la forma más simple de encontrarlo es uno ejercer y tener, el poder. Claro, poder de decisión. Sí. Entonces, pues queríamos ser como nuestros padres, ¿no? Cuando aparecieron los superhéroes, pues queríamos ser como los superhéroes. Cuando empieza a aparecer el poder de la violencia, el narcotráfico, los soldados, esta estructura sumamente violenta a la que ni los superhéroes ni nuestros padres podían ponérseles, pues tenía la fuerza suficiente para mostrarse como los meros de la sociedad. Nuestros niños empezaron a generar
inconsciente o subconscientemente esta necesidad de alcanzar esas formas de poder. Y empezamos a vivir juegos de violencia. No es poco común el ver a los niños jugar a los secuestros o a los decapitados o a los soldados. Mientras más presencia de violencia, más violencia generamos en las nuevas generaciones. Entonces, esta idea de sacar a todo el ejército o de poner a combatir en las calles sin ninguna precaución de protección para la sociedad civil, el ver a los soldados caminar por nuestras calles, el ver a los sicarios, a los narcotraficantes apoderarse de nuestras sociedades, claro. Lo que ha generado es que pues durante estos 40 años, esta nueva generación, estos niños de la violencia, estos que nacieron y vivieron en la violencia, sea la única forma de poder que conocen. Entonces esto se reproduce, se genera, pues, ¿no? Es algo que como sociedad nosotros lo hemos ido generando. Y obviamente no es una solución poner más violencia en las calles, ¿no? Es absurdo que se piense que con la presencia militar, pues una de las falsas promesas del actual gobierno fue regresar al ejército a los cuarteles, y lo que hizo fue sacarlos a todos e incrementarlo, ¿no? Nunca antes en la historia de México ningún presidente ha tenido tantas fuerzas armadas a su disposición para combatir a la delincuencia normal, a la delincuencia interna, ¿no? Pero son abrazos, entonces, no balazos, o sea, si son abrazos... Eso es en el discurso, ¿no? O sea, no hay una... Pues yo regularmente en mis textos, me has leído un poco, hablo mucho de esta contradicción entre el discurso y los hechos. Somos lo que hacemos, todos somos lo que hacemos. Si hoy tú fuiste conductor o eres periodista, pues eres periodista. Cuando no, pues puedes ser cocinero, chofer, limpiapisos. Así nos construimos como seres humanos. Claro. Entonces, al actual gobierno hay que medirle por los hechos, no por las palabras. O sea, es un error cuando se nos pide a los periodistas que aplaudamos las ideas que tienen para gobernar, pues es absurdo. Lo que pudiéramos aplaudir como ciudadanos son los hechos concretos, lo que llegue a concretar el gobierno como tal. La cuestión es que en los hechos sigue habiendo un promedio pues ha incrementado, estamos un poquito arriba de los 100 muertos por día, 100 asesinados por día. En lo que va la presente administración son aproximadamente 62 periodistas muertos, son 91 activistas asesinados. Tenemos un registro ahí en Wikipedia, para quien quiera acceder, ahí tenemos quiénes eran, a qué se dedicaban. ¿Por qué sigue existiendo esta violencia? ¿Por qué después de 3 años de las grandes promesas de eliminarlo no se paran? Pues a mí, más que preocuparme qué hicieron los gobiernos anteriores, que eran abiertamente neoliberales, me preocupa qué está haciendo el gobierno actual. O sea, la pregunta para mí no es por qué no lo resolvieron hace 40 años. Es obvio que porque sus intereses no correspondían. No está en la agenda política la seguridad ciudadana. Una cuestión es la seguridad pública. Al contrario, ¿no? Sí. En la que ellos piensan que la seguridad pública es proteger bienes. Si observamos, el 90% de estas Fuerzas Armadas, 400,000 efectivos están en las calles. De las Fuerzas Armadas que están en este momento en México, están cuidando gasoductos, están cuidando Pemex, están cuidando instalaciones, no están cuidando a la ciudadanía. O sea, para ellos la seguridad pública es la seguridad de los bienes económicos. Y cuando se ha utilizado a la Fuerza Armada para interactuar con la gente, pues son los casi 100,000 militares que se abocan a cuidarle la frontera a Estados Unidos, controlando a los migrantes desde nuestra frontera sur hasta nuestra frontera norte, pues, ¿no? Vemos casos muy, muy patéticos, pues, ¿no? Cómo han abusado
cómo han violentado a los migrantes, no solo a los que entran. Imagínate que nuestra policía le impide salir de nuestro país a migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. O sea, eso la verdad es que no se comenta, pero no cabe dentro de ningún parámetro legal. ¿Sí? No hay ninguna ley internacional que le prohíba a una persona que no tiene una querella legal dentro del país salir de ese país. Te pueden impedir entrar por la cuestión de los pasaportes, pero salir es absurdo, pues, ¿no? Entonces vemos a la guardia del presidente retener a los migrantes, ¿no? Y regresarlos por la fuerza, pues, ¿no? Entonces, la seguridad pública, lo que ellos llaman seguridad nacional, no tiene que ver con la seguridad ciudadana. No hay una seguridad hacia las personas. El concepto de seguridad no está diseñado para cuidar a las personas. Entonces, tenemos más presencia, tenemos más violencia y obviamente pues tenemos más muertos, ¿no? Tenemos más golpes, más violaciones. Hay un proceso que se incrementa porque nadie está atendiendo eso. O sea, la pregunta a tu respuesta sería porque no se está atendiendo, porque no es algo que esté en la agenda, porque no corresponde a las estructuras económicas. Todas las decisiones de este gobierno y de todos los gobiernos son económicas. No tienen que ver con la protección del medio ambiente. O sea, es absurdo que me digan que están protegiendo el medio ambiente y construyendo una refinería. O sea, eso es absolutamente ilógico. Con la información científica que se tiene, las inversiones de México tendrían que empujar hacia otro lado. Entonces, las prioridades son económicas y ahí pues mandan todos estos grandes compadres que entran y salen de Palacio Nacional para ir a comer con el presidente actual y con todos los presidentes, ¿no? Entonces, las prioridades del Estado son a los inversionistas, ¿no? Es el mismo poder, esta misma estructura patriarcal, quienes están ahí, es 1% que domina y controla. Entonces, estos ejércitos, esta seguridad, recordemos que el concepto de gobierno surge por 3 funciones específicas. Cuando se crean los primeros gobiernos en las sociedades humanas, es para administrar el trabajo, la distribución del trabajo, administrar los bienes y la represión y control de los no propietarios. Entonces, para eso surgen los espacios de seguridad. Entonces, estos espacios de seguridad son para garantizar que los no propietarios se apropien de los bienes de los propietarios. El problema es que el 1% son los propietarios de más del 50% de lo que existe en la tierra. Entonces, las Fuerzas Armadas están para cuidar que los que somos no propietarios nos apropiemos de lo que les corresponde a ellos por gracia divina. Y si no es un presidente porque apoya la agenda o protege la agenda, Iván, ya para pasar con Cristian, quiero que me quede claro esto, si no es un presidente que no lo puede hacer porque apoya la agenda neoliberal o porque apoya a los perros neoliberales o porque los cubre o porque los protege, entonces ¿quién o cómo? Pues mira, nosotros hemos optado por nuestras propias estructuras de seguridad, ¿no? O sea, nosotros buscamos las formas. Yo mismo vivo aislado, tú lo sabes, ¿no? O sea, más de la mitad de mi vida he vivido clandestino. He escrito toda mi vida y siempre es con seudónimos. Ahora, y lo digo, yo algo que aprecio enormemente en este momento es que el gobierno federal no nos persiga. Y lo puedo decir a ciencia cierta, ¿no? Yo ahora publico un poco más, estoy con los artículos ahí con Astillero, estoy sacando algunas cosas en post, pero es ya con mi nombre, porque no hay un gobierno federal que nos esté persiguiendo por decir lo que pensamos, como nunca había sucedido en el país. O sea, esto sí es inédito. Pero eso no quiere decir que la libertad de expresión esté garantizada.
Por ahí te recomiendo un artículo que publiqué que se llama La libertad de expresión agazapada, porque en provincia te siguen matando por decir lo que piensas, es muy obvio, pues, ¿no? O sea, fuera del nicho de la Ciudad de México y de esta superestructura del gobierno federal que, pues, habría que ver qué es lo que está gobernando o qué gobierna, ¿no? O sea, porque hablamos de una federación que no es gobernada por el gobierno federal. En los estados, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, el periodista se juega la vida todos los días. Yo cuando tengo que publicar algo fuerte que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con la mafia de los presidentes municipales, que tiene que ver con los gobernadores, tengo que seguir utilizando seudónimo o mandarlo al otro lado del país para que lo saque algún compa con su nombre y poder tener la información que tenemos que dar. Dios. Porque si lo doy en la zona donde estoy no amanezco, ¿no? Y me la han cantado muchas veces, ¿no? Dios. Entonces, ¿Quién puede amarrar a los perros? Aquí, pues. ¿Quién puede amarrar a los perros neoliberales o como les llames? ¿Quién puede? ¿O nadie puede, Iván? Mira, si tuviéramos un Estado que se preocupara por la seguridad ciudadana, tendría la fuerza para hacerlo, ¿sí? Bien. Yo te lo digo porque nosotros en nuestras autonomías hemos logrado controlarlos, ¿sí? No los dejamos entrar. Obviamente, pues nos tenemos que armar, ¿no? Obviamente tenemos que cuidar el territorio. Y a veces, pues los pleitos no son con los perros de los narcotraficantes o los soldados que andan secuestrando, pues, ¿no? A veces directamente intenciones del gobierno que quiere tomar nuestras tierras para una presa, ¿no? Ahora tienes encima lo de los trenes que trae, y con la nueva ley, pues ya la semana pasada sacaron un decreto, se llevan más de 2 millones de metros cuadrados de Quintana Roo, para lo del Tren Maya, porque ahora, pues como ya cambiaron la ruta, lo que habían expropiado ya no les sirvió y volvieron a expropiar, ¿no? Y ya no puedes meter un amparo, legalmente ya no te puedes amparar, porque declararon que era de seguridad nacional el Tren Maya, ¿no? Y se lo dieron a administrar al ejército. ¿Qué chingón nos vamos a meter ahí a parar al Tren Maya? Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!